Muchos afirman ser de Dios, pero estos cambios revelan la verdad en tu corazón. Muchos afirman ser de Dios, lo dicen con seguridad, lo escriben, lo cantan, lo publican y hasta lo defienden delante de los demás. Pero hay una verdad que no se puede esconder por mucho tiempo. El corazón siempre termina hablando, aun cuando la boca intenta aparentar otra cosa. Porque una persona puede aprender lenguaje cristiano sin haber rendido su vida. Puede conocer versículos sin haber sido quebrantada. Puede parecer espiritual y aún así seguir gobernada por el orgullo, la apariencia y el deseo de ser vista. Y aquí es donde este mensaje se vuelve incómodo, pero necesario. Porque no estamos hablando de lo que se ve en una iglesia, ni de lo que se publica en un momento de emoción, ni de lo que alguien dice cuando quiere parecer correcto. Estamos hablando de aquello que solo se revela en lo secreto, en lo íntimo, en lo que nadie aplaude. Ahí es donde se conoce si Dios realmente está obrando en una persona. Ahí es donde se descubre si la fe es auténtica o si solo se convirtió en una imagen bien construida. Jesús nunca se dejó impresionar por las apariencias religiosas. Él miraba más profundo, miraba la intención, miraba la raíz, miraba el corazón. Y eso mismo sigue ocurriendo hoy. Mientras muchos se preocupan por parecer cercanos a Dios delante de los hombres, Dios sigue observando lo que ocurre por dentro. Lo que amas en secreto, lo que toleras cuando nadie te corrige, lo que piensas cuando eres herido, lo que decides cuando nadie sabrá lo que hiciste. La verdad es que pertenecer a Dios no se demuestra solo con palabras bonitas, se revela con cambios que no pueden fabricarse para siempre, cambios en la conciencia, cambios en la manera de reaccionar, cambios en lo que antes te atraía y ahora te incomoda. Cambios en la forma en que tratas a otros, en cómo enfrentas tus luchas, en cómo respondes a la corrección, en cómo buscas a Dios cuando no hay nadie observándote. Porque cuando Dios toca de verdad el corazón, algo empieza a romperse, algo empieza a alinearse, algo empieza a volverse imposible de fingir. Tal vez este mensaje no sea para que mires la vida de alguien más. Tal vez sea para que te detengas un momento y te preguntes con toda sinceridad, ¿lo que tengo es una apariencia espiritual o una transformación real? ¿Estoy aprendiendo a parecer una persona de fe o de verdad estoy siendo cambiado por la presencia de Dios? Esa es la pregunta que lo cambia todo, porque delante de los hombres puedes sostener una imagen, pero delante de Dios solo permanece la verdad, la fe que no necesita testigos. Una de las evidencias más profundas de que alguien realmente está siendo transformado por Dios aparece cuando ya no necesita ser visto para permanecer fiel. Ese punto revela mucho más de lo que la mayoría imagina, porque una fe superficial casi siempre busca algún tipo de confirmación externa. Necesita ser notada, reconocida, celebrada o al menos percibida por otros. Se siente fuerte cuando hay ambiente espiritual, cuando hay personas mirando, cuando hay palabras de aprobación, cuando hay una atmósfera que sostiene la emoción. Pero la fe verdadera nace en un lugar más profundo. No depende del escenario, no se alimenta del aplauso, no necesita público para seguir viva. Permanece porque ha encontrado en Dios una realidad tan intensa, tan santa y tan verdadera que aún en silencio sigue ardiendo por dentro. Hay personas que parecen firmes mientras están acompañadas, mientras están dentro de un contexto donde todo las impulsa a parecer espirituales. Allí oran con facilidad, hablan con convicción, levantan palabras de fe, expresan seguridad. Pero cuando regresan a la soledad, algo cambia. La devoción se apaga, la reverencia desaparece. Ya no existe la misma disposición para obedecer. Ya no hay lucha real por permanecer limpios delante de Dios. Lo que parecía fortaleza comienza a desmoronarse cuando nadie más lo sostiene.
Y eso ocurre porque, en muchos casos, no era una vida edificada sobre una relación verdadera con Dios, sino una conducta alimentada por el entorno. No era una convicción nacida del corazón. Era una respuesta a la presión del ambiente. Era una identidad que solo funcionaba cuando había testigos. Pero cuando el corazón ha sido tocado por Dios, la persona aprende a vivir delante de aquel que ve en lo secreto. Y eso cambia todo, porque de pronto ya no importa tanto la impresión que causas en otros, sino la verdad de lo que eres cuando te quedas solo con tu conciencia. Allí, donde nadie aplaude una renuncia, allí, donde nadie felicita tu obediencia, allí, donde nadie sabe cuántas veces tuviste que vencer un pensamiento, callar una respuesta, cerrar una puerta, rechazar una tentación o doblar tus rodillas con el alma quebrada. Es en ese territorio oculto donde la fe genuina demuestra su consistencia. No porque sea perfecta, sino porque sigue buscando a Dios aun cuando no hay recompensa visible. Ese es uno de los cambios más fuertes que revela la verdad del corazón. Antes, la persona hacía muchas cosas correctas y sabía que sería observada. Ahora, aún sin ser vista, desea honrar a Dios. Antes, la aprobación de la gente tenía demasiado peso. Ahora, comienza a importarle más no entristecer el corazón de Dios. Antes, la espiritualidad era una imagen que se sostenía con esfuerzo. Ahora la fidelidad se convierte en una expresión natural de una relación que ya no necesita espectáculo. Y esta diferencia es decisiva porque cualquiera puede construir una apariencia durante un momento, pero muy pocos sostienen una vida íntegra cuando nadie los está mirando. La fe que no necesita testigos es la que sigue orando en el cansancio, aunque nadie lo sepa. Es la que sigue creyendo cuando no hay señales rápidas. Es la que decide obedecer, aunque esa obediencia no le traiga reconocimiento. Es la que sigue eligiendo la verdad cuando mentir sería más fácil y nadie descubriría nada. Es la que permanece reverente en privado, sin necesidad de demostrar nada. Y esa fe no se forma de un día para otro. Nace cuando el alma comprende que Dios no es una idea religiosa ni una emoción de ciertos momentos, sino una presencia real delante de la cual toda la vida queda expuesta. Por eso, este tema confronta tanto, porque hoy es muy fácil asociar visibilidad con profundidad espiritual. Muy fácil pensar que quien más habla de Dios es quien más lo conoce. Muy fácil admirar expresiones externas y no percibir que a veces lo más valioso está ocurriendo lejos de las miradas. Hay personas silenciosas, sin plataforma, sin protagonismo, que están siendo trabajadas por Dios de una manera mucho más real que otras que han aprendido a parecer espirituales. Y la diferencia está precisamente en esto. Unas necesitan ser vistas para sostener su imagen. Otras ya entendieron que lo único que verdaderamente importa es permanecer sinceras delante del Señor. Cuando alguien realmente pertenece a Dios, empieza a desarrollarse una fidelidad silenciosa, no una fidelidad perfecta, pero sí verdadera. Una fidelidad que no se apoya solo en la emoción de un momento. Una fidelidad que vuelve a Dios incluso después de una caída. Una fidelidad que sigue resistiendo, sigue corrigiéndose, sigue buscando, sigue temiendo a Dios en el lugar donde nadie puede validar lo que está ocurriendo. Y allí es donde la fe deja de ser un discurso y se vuelve evidencia. Porque frente a los hombres puedes sostener una imagen durante mucho tiempo, pero en lo secreto siempre termina apareciendo lo que realmente gobierna tu corazón. La pregunta entonces no es cómo te ves cuando estás rodeado de otros creyentes. La pregunta es, ¿qué queda de tu fe cuando se apagan las voces? Cuando termina el momento emocional, cuando cierras la puerta y solo quedas tú delante de Dios.
porque en ese silencio se revela mucho más de lo que las palabras pueden ocultar. Allí se descubre si tu fe necesita testigos o si nació de un encuentro verdadero con el Dios que examina lo íntimo, pesa las intenciones y sigue mirando más allá de todo lo que el ser humano intenta aparentar. Cuando el ego pierde el control, hay un cambio que casi nunca puede fingirse por mucho tiempo, y es cuando el ego comienza a perder fuerza dentro de una persona. Porque mientras alguien sigue gobernado por su orgullo, por su necesidad de tener razón, por su deseo de imponerse o de sobresalir, todavía hay una parte del corazón que no ha sido rendida por completo a Dios. Puede haber discurso espiritual, puede haber conocimiento bíblico, puede haber apariencia de madurez, pero si el yo sigue ocupando el trono, tarde o temprano eso se nota. Se nota en la manera de reaccionar, en la dificultad para aceptar corrección, en la necesidad de ser reconocido, en el impulso constante de defender la propia imagen. El ego espiritual es especialmente peligroso porque sabe esconderse detrás de cosas que parecen correctas. A veces no se presenta como arrogancia evidente, sino como una espiritualidad que siempre necesita ser admirada. Una forma de vivir la fe que, en el fondo, no busca glorificar a Dios, sino conservar una sensación de superioridad. La persona quiere parecer más firme, más sabia, más santa, más discernidora que los demás. Quiere ser vista como alguien especial. Y aunque no siempre lo diga con palabras, lo expresa con sus actitudes, con su incomodidad cuando no es tomada en cuenta, con su frustración cuando otro recibe honra, con su resistencia silenciosa cuando no ocupa el lugar que cree merecer. Pero cuando Dios empieza a transformar de verdad el corazón, algo ocurre en esa estructura interior. El yo deja de ser tan intocable. La persona empieza a notar cosas que antes justificaba sin problema. Empieza a ver que muchas de sus reacciones no nacían del celo por la verdad, sino del orgullo herido. Que muchas de sus molestias no eran por amor a la justicia, sino por amor a su propia posición. Que muchas de sus palabras correctas estaban mezcladas con deseos ocultos de controlar, destacar o vencer. Y ese descubrimiento duele, porque no hay nada más incómodo que ver con claridad aquello que antes uno llamaba madurez, pero que en realidad era ego disfrazado. Ese es uno de los momentos más decisivos de una obra espiritual genuina. Cuando Dios no solo consuela, sino que confronta. Cuando no solo fortalece, sino que quiebra. Porque hay partes del alma que no pueden ser sanadas sin antes ser expuestas. Y el orgullo es una de ellas. Mientras una persona siga defendiendo su ego, seguirá resistiendo la profundidad de la transformación. Tal vez mejore algunos comportamientos. Tal vez aprenda a decir cosas correctas. Tal vez adquiera más lenguaje espiritual. Pero la esencia seguirá dominada por el yo. Y donde el yo manda, Dios no reina plenamente. Por eso, una señal poderosa de que alguien está siendo cambiado por Dios es que ya no siente la misma necesidad de ganar siempre. Ya no necesita imponerse en toda conversación. Ya no se aferra con tanta fuerza a la necesidad de ser validado. Ya no vive tan obsesionado con cómo lo perciben. Empieza a escuchar más. Empieza a reconocer errores sin sentir que eso lo destruye. Empieza a pedir perdón con sinceridad. Empieza a comprender que no toda corrección es ataque, que no toda oposición es persecución, que no toda herida al orgullo es injusticia. Y esto no sucede porque la persona se vuelva débil, sino porque empieza a ser gobernada por algo más alto que su propio ego. Cuando el corazón se rinde a Dios, la humildad deja de ser una pose y se convierte en una evidencia. No una humildad teatral, no una modestia falsa que busca elogios por parecer sencilla. Hablamos de una humildad real, de esa que ya no necesita estar en el centro,
de esa que puede servir sin ser vista, obedecer sin ser celebrada, callar sin sentir que perdió valor. Esa clase de humildad no nace del temperamento, nace del quebrantamiento, nace cuando la persona entiende que delante de Dios no tiene nada que presumir, nada que sostener, nada que proteger, como si su identidad dependiera de eso. Entiende que todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que ha recibido, viene de la gracia. Y cuando esa verdad empieza a echar raíces, muchas cosas cambian. Cambia la manera de tratar a otros, cambia la manera de reaccionar ante la crítica, cambia la forma de ocupar espacios, cambia incluso la manera de hablar de Dios, porque ya no se habla desde la necesidad de impresionar, sino desde la conciencia de haber sido alcanzado por misericordia. La persona ya no busca parecer más grande de lo que es. Al contrario, comienza a sentirse más dependiente, más necesitada de gracia, más consciente de sus propias limitaciones. Y esa conciencia no la aleja de Dios, la acerca. Porque donde el orgullo cae, la presencia de Dios encuentra más espacio para gobernar. Hay gente que todavía confunde firmeza con dureza, autoridad con control, convicción con soberbia, pero no son lo mismo. Una persona transformada por Dios puede ser firme sin ser altiva, puede sostener la verdad sin humillar, puede corregir sin despreciar, puede tener claridad sin necesidad de aplastar a otros. Esa es la diferencia entre una vida tocada por el Espíritu y una personalidad dominada por el ego. Una hiere para afirmarse. La otra ama incluso cuando confronta. Una siempre quiere ser reconocida. La otra ya entendió que el centro le pertenece solo a Dios. Y aquí aparece una pregunta que examina mucho más de lo que parece. ¿Qué pasa dentro de ti cuando no te dan el lugar que esperabas? ¿Qué se mueve en tu interior cuando te corrigen, cuando te contradicen, cuando otro es honrado y tú no? Porque en esos momentos el ego habla con mucha claridad. Allí se descubre si todavía necesitas ser el centro o si de verdad Dios está enseñándote a vivir para su gloria y no para tu propia exaltación. Perder el control del ego no significa desaparecer como persona. Significa dejar de adorarte en secreto. Significa dejar de construir una vida donde todo gira alrededor de tu imagen, tu razón y tu importancia. Cuando Dios transforma un corazón, el yo empieza a salir del trono. No de manera instantánea, no sin lucha, no sin dolor, pero empieza a salir. Y ese proceso revela algo hermoso y profundo. La persona comienza a parecerse menos a alguien que quiere ser admirado y más a alguien que, sinceramente, quiere obedecer. Menos a alguien que compite por visibilidad y más a alguien que desea agradar a Dios. Menos a alguien esclavo de su propia importancia y más a alguien libre para amar, servir y caminar en verdad. Y ese cambio, aunque sea silencioso, revela con mucha fuerza quién está gobernando realmente el corazón. El alma deja de actuar y empieza a ser. Hay personas que han aprendido a moverse dentro del lenguaje de la fe con una habilidad impresionante. Saben qué decir, cómo reaccionar, qué tono usar, cuándo citar una verdad, cuándo mostrarse conmovidas, cuándo parecer humildes, cuándo proyectar madurez. Desde fuera, todo parece correcto, todo parece encajar, pero una de las diferencias más profundas entre una vida realmente tocada por Dios y una vida simplemente adaptada al ambiente espiritual está aquí. Una actúa, la otra es. Una interpreta un papel que aprendió con el tiempo. La otra comienza a vivir desde una verdad interior que ya no necesita esfuerzo constante para parecer real. Este tema es incómodo porque confronta una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Es posible acostumbrarse tanto a parecer espiritual que la persona termina confundiendo esa actuación con transformación.
Ya no distingue entre lo que nació de un encuentro real con Dios y lo que simplemente aprendió a repetir dentro de una cultura religiosa. Ya no sabe si sus palabras brotan del corazón o de un personaje que ha construido para sentirse aceptado, respetado o admirado. Y lo más delicado es que durante un tiempo esa apariencia puede funcionar, puede incluso convencer a otros, pero tarde o temprano aparecen situaciones donde el personaje no alcanza, porque lo que no es verdad por dentro no se sostiene cuando la vida aprieta de verdad. La actuación espiritual suele sostenerse mientras la persona controla el contexto, mientras puede elegir qué mostrar y qué esconder, mientras decide cuándo hablar, cuándo callar, cómo presentarse. Pero la vida tiene una manera muy directa de revelar lo que realmente habita en el interior. Lo hace cuando llega la contradicción, cuando aparece el cansancio, cuando surge la frustración, cuando se rompe una expectativa, cuando no hay tiempo para preparar la respuesta correcta. Allí, en esa zona donde ya no hay ensayo, sale la verdad. Y muchas veces se descubre que debajo de una imagen aparentemente firme, todavía había resentimiento, vanidad, dureza, falsedad o vacío espiritual. Por eso, una de las señales más claras de que Dios está haciendo una obra real en una persona es que su alma empieza a dejar de actuar. Poco a poco ya no siente la necesidad de sostener una versión idealizada de sí misma. Ya no vive tan preocupada por parecer correcta todo el tiempo. Ya no necesita producir una impresión espiritual para sentirse segura. Comienza a surgir una sinceridad más limpia, una verdad más sobria, una relación con Dios que ya no se basa en la necesidad de convencer a otros de que está bien, sino en el deseo de ser verdadera delante del Señor. Ese cambio no siempre vuelve a la persona más impresionante. Muchas veces la vuelve más simple, más honesta, más quebrantada, pero precisamente por eso también la vuelve más real. Cuando el alma empieza a ser en lugar de actuar, cambia hasta la manera en que se presenta delante de Dios. Ya no intenta impresionar con oraciones impecables, ya no se esconde detrás de frases correctas, ya no maquilla tanto sus intenciones. Comienza a hablar con más verdad, con más desnudez espiritual, con más conciencia de necesidad, y eso es valioso, porque Dios no trabaja con personajes, trabaja con corazones rendidos. No transforma una imagen, transforma a una persona. No se relaciona con una versión fabricada de ti, sino contigo en lo que realmente eres. Y hasta que alguien no acepta eso, seguirá invirtiendo más energía en parecer cambiado que en ser transformado. Este proceso también trae una libertad que muchos no conocen. La libertad de no tener que sostener una máscara. La libertad de no vivir agotado, tratando de parecer siempre fuerte, siempre correcto, siempre lleno, siempre maduro. Porque cuando alguien entiende que la verdad delante de Dios vale más que la apariencia delante de los hombres, comienza a descansar de una manera distinta. Ya no necesita fingir una espiritualidad constante. Puede reconocer que está en proceso. Puede admitir que hay áreas débiles. Puede dejar de esconder luchas con vergüenza religiosa y empezar a tratarlas con sinceridad. Y esa honestidad no debilita la vida espiritual, la purifica, la vuelve más profunda, la vuelve habitable para la gracia. Hay algo muy poderoso en una persona que ya no está actuando santidad, sino que está permitiendo que Dios forme verdad en lo íntimo. Se nota en su manera de hablar. Se nota en su forma de reconocer límites. Se nota en la ausencia de exageración espiritual. Se nota en que no necesita aparentar una intensidad que no está viviendo. Se nota en que ya no manipula percepciones para sostener una imagen. Esa persona puede seguir teniendo luchas, puede seguir estando en proceso, puede seguir atravesando momentos de debilidad, pero hay algo distinto. Ya no quiere refugiarse en la actuación.
Prefiere ser confrontada por la verdad antes que protegida por la apariencia. Y aquí aparece una revelación importante. Muchas personas no se aferran a una imagen espiritual porque sean malas, sino porque tienen miedo. Miedo de ser vistas como realmente están. Miedo de decepcionar. Miedo de no encajar. Miedo de perder el respeto de otros. Miedo de admitir que todavía necesitan mucha obra de Dios. Por eso actúan, por eso maquillan, por eso exageran certezas que no tienen y esconden conflictos que deberían llevar a la luz. Pero el problema es que aquello que se protege con apariencia no se sana. Aquello que se cubre constantemente con personaje no se rinde por completo al Señor. Y así, el alma puede pasar años dentro de una estructura religiosa sin llegar nunca a una transformación profunda. Cuando Dios comienza a obrar con fuerza, una de las primeras cosas que derriba es esa necesidad de actuar. No para humillar a la persona, sino para rescatarla, porque vivir detrás de una máscara espiritual es una forma de esclavitud. Obliga a sostener algo que no siempre coincide con la realidad interior. Cansa, endurece, aleja de la simplicidad. En cambio, cuando alguien acepta ser tratado por Dios desde lo que verdaderamente es, empieza un camino más doloroso, sí, pero también más limpio. Ya no se trata de parecer lleno de luz, sino de permitir que la luz entre de verdad. Ya no se trata de hablar como transformado, sino de someterse a la transformación. Ya no se trata de representar una vida santa, sino de construirla en lo secreto, en lo cotidiano, en lo que nadie puede fingir para siempre. Entonces, la pregunta deja de ser cuán convincente pareces y pasa a ser mucho más seria. ¿Quién eres cuando ya no estás sosteniendo una imagen? ¿Qué queda de tu vida espiritual cuando no intentas impresionar a nadie? Porque allí se descubre si tu fe es una actuación bien aprendida o una verdad que ya ha hecho raíces en el corazón. Y cuando el alma deja de actuar y empieza a ser, aunque desaparezcan ciertas apariencias, comienza a nacer algo mucho más precioso. Una vida sincera delante de Dios, sin adornos innecesarios, sin máscaras religiosas, sin esfuerzo constante por parecer, pero con una verdad interior que lentamente empieza a transformar todo lo demás. Lo que te hiere también revela quién eres. Hay una verdad que muchas personas no quieren mirar de frente, y es que las heridas no solo duelen, también revelan. Revelan qué hay dentro, revelan qué gobierna el corazón, revelan cuánta verdad espiritual existe realmente detrás de una imagen que, en tiempos tranquilos, podía parecer firme y ordenada. Porque mientras todo sale como esperamos, es relativamente fácil parecer pacientes, amorosos, equilibrados y llenos de fe. Pero cuando llega una traición, una decepción, una palabra injusta, una pérdida, una indiferencia que no esperabas, algo mucho más profundo empieza a salir a la superficie. Y allí ya no habla la versión que quisieras mostrar. Habla lo que realmente se estaba formando dentro de ti. Este tema es muy serio, porque muchas personas piensan que la madurez espiritual se mide solo en momentos de paz, cuando en realidad una de sus pruebas más claras aparece en la manera de responder al dolor. No al dolor teatral, no al dolor narrado después de haberlo procesado, sino al dolor real, al inmediato, al que toca el orgullo, al que rompe expectativas, al que expone inseguridades, al que desacomoda por dentro. Allí, en ese punto de presión, el corazón se manifiesta con una claridad que pocas cosas logran producir, y aunque eso puede incomodar, también puede convertirse en una herramienta poderosa de revelación. Porque a veces lo que sale de nosotros cuando somos heridos muestra mucho más que lo que decimos cuando estamos tranquilos. Hay personas que hablan de amor, pero cuando son heridas se llenan de dureza.
hablan de perdón, pero cuando les fallan, alimentan el resentimiento. Hablan de confianza en Dios, pero cuando la vida las sacude, se entregan por completo a la desesperación, al control o a la amargura. Y esto no se dice para condenar, sino para entender una verdad importante. La reacción al dolor deja ver dónde estaba realmente apoyada el alma. Si una persona ha construido toda su estabilidad sobre la aprobación, el control, la imagen o las expectativas humanas, entonces una herida tocará no solo su emoción, sino también el fundamento oculto de su vida interior. Por eso duele tanto, porque no solo fue lastimada, también fue expuesta. Sin embargo, aquí hay algo muy profundo. Una vida transformada por Dios no es una vida que ya no siente dolor, ni una vida que nunca se sacude, ni una vida que responde de manera perfecta cuando es herida. No se trata de negar el sufrimiento, ni de fingir serenidad espiritual. Se trata de otra cosa. Se trata de lo que el dolor empieza a producir y de la dirección en la que te empuja cuando llega. Porque una persona tocada por Dios puede quebrarse, puede llorar, puede sentirse confundida, puede incluso reaccionar mal en un primer momento, pero hay algo que la diferencia. No quiere quedarse allí, no abraza su herida como identidad, no convierte el dolor en permiso para endurecerse sin límite. Tarde o temprano, el Espíritu de Dios la confronta, la llama, la atrae otra vez a la verdad. Ese es uno de los cambios más reveladores del corazón. Antes, la herida solo producía defensa, orgullo, distancia, frialdad o venganza silenciosa. Ahora, aunque siga habiendo lucha, empieza a aparecer otra respuesta. Aparece la conciencia, aparece la incomodidad con ciertas reacciones, aparece el deseo de no convertirse en aquello que el dolor quiso sembrar. La persona comienza a notar que no basta con decir que ama a Dios si cada herida la vuelve más dura, más cerrada, más agresiva, más manipuladora o más indiferente. Empieza a entender que el dolor no solo debe ser soportado, también debe ser llevado delante de Dios para que no se convierta en una fuente de deformación interior. Y aquí se revela algo que muchos pasan por alto. No siempre lo que te hiere muestra la maldad de otros solamente. A veces también muestra las áreas tuyas que todavía necesitan ser sanadas, tratadas y rendidas. Muestra cuánto orgullo quedaba escondido. Muestra cuánta dependencia humana todavía sostenías. Muestra cuánto control querías conservar. Muestra cuán frágil era tu paz cuando estaba apoyada en personas, resultados o seguridades temporales. Por eso las heridas, aunque dolorosas, también pueden convertirse en un espejo. No un espejo para humillarte, sino para mostrarte lo que Dios todavía quiere tocar. Cuando alguien no está siendo trabajado por Dios, normalmente sus heridas se convierten en argumentos para justificar cualquier cosa. Justifica su frialdad, su distancia, su cinismo, su desprecio, su necesidad de castigar a otros emocionalmente. Todo queda legitimado por el hecho de haber sufrido. Pero cuando alguien está siendo transformado, la herida no deja de doler, pero ya no se convierte automáticamente en excusa para vivir dominado por la carne. Comienza un combate interno, un combate entre lo que el dolor quiere producir y lo que el espíritu quiere formar. Y en ese combate se revela una verdad muy importante. El sufrimiento no define por sí solo quién eres, pero sí saca a la luz mucho de lo que está gobernando tu interior. Por eso no basta con preguntarse quién te hirió. También hay que preguntarse qué salió de ti cuando eso ocurrió. ¿Qué pensamientos crecieron? ¿Qué deseos aparecieron? ¿Qué actitudes empezaste a justificar? ¿Qué frialdad comenzaste a considerar normal? Porque no todo lo que nace del dolor viene de Dios. Hay heridas que, si no son tratadas en su presencia, empiezan a fabricar una versión endurecida del corazón.
Una versión más desconfiada, más insensible, más cerrada al amor, más inclinada a protegerse que a sanar. Y ese es uno de los peligros más silenciosos de una herida no rendida. Una persona transformada por Dios no se define porque nunca es golpeada por la vida. Se define porque, aun siendo golpeada, no quiere entregarle su corazón a la amargura. No quiere que el dolor le robe la capacidad de amar, de perdonar, de mantenerse sensible delante de Dios. A veces tardará, a veces llorará mucho, a veces necesitará procesos largos para sanar. Pero en el fondo habrá una diferencia clara. No querrá construir su identidad alrededor de la herida. Querrá llevar esa herida al único lugar donde puede ser tratada sin destruir su alma. Y aquí aparece una pregunta que examina más de lo que parece. Cuando alguien te rompe por dentro, ¿qué nace en ti? ¿Nace una búsqueda más profunda de Dios o una justificación más fuerte de tu dureza? ¿Nace humildad o superioridad moral? ¿Nace rendición o control? Porque en ese momento, mucho más que en los discursos, se revela la verdad del corazón. Lo que te hiere también muestra quién eres, no porque el dolor invente algo nuevo, sino porque muchas veces saca a la superficie aquello que en tiempos tranquilos todavía podía permanecer escondido. Si Dios está obrando de verdad en una persona, hasta sus heridas empiezan a convertirse en espacios de transformación. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque en las manos correctas puede revelar, quebrar, purificar y reordenar el interior. Y allí, en medio de la presión, se ve una señal poderosa de autenticidad espiritual. No la ausencia de dolor, sino la decisión de no dejar que el dolor tenga la última palabra sobre el corazón. La conciencia se vuelve un altar. Uno de los cambios más silenciosos, pero también más profundos, ocurre cuando la conciencia deja de ser un lugar que solo reacciona por costumbre y empieza a convertirse en un espacio donde Dios confronta, corrige y habla con peso. Antes, muchas cosas podían pasar desapercibidas. La persona justificaba con facilidad lo que hacía, acomodaba sus decisiones a su conveniencia, encontraba razones para seguir adelante, aun cuando algo dentro ya advertía que no estaba bien. Pero cuando Dios comienza a obrar de verdad en el corazón, la conciencia cambia, se vuelve más sensible, más despierta, más difícil de silenciar. Ya no permite la misma comodidad frente a lo que desagrada a Dios. Este cambio no siempre es espectacular. De hecho, muchas veces se siente como una incomodidad creciente que no se puede explicar del todo. Algo dentro empieza a pesar. No porque la persona se vuelva obsesiva o viva esclavizada por culpa religiosa, sino porque ya no puede convivir con ciertas actitudes como antes. Lo que antes parecía pequeño, ahora confronta. Lo que antes se toleraba sin problema, ahora interrumpe la paz. Lo que antes se escondía con argumentos, ahora queda expuesto por una luz interior que no deja todo en la oscuridad. Y eso es una señal muy fuerte de transformación, porque muestra que el alma ya no quiere vivir anestesiada delante de Dios. Hay gente que confunde esta sensibilidad con debilidad emocional, pero no es eso, es otra cosa. Es el momento en que la presencia de Dios empieza a tocar áreas que antes estaban endurecidas. La conciencia deja de funcionar solo como una alarma moral general y empieza a parecerse más a un altar, un lugar donde la verdad pesa, donde las intenciones se examinan, donde ciertas decisiones ya no pueden tomarse con ligereza. Allí la persona no solo se pregunta si algo le conviene, si algo le beneficia, si algo puede salir impune. Comienza a preguntarse si eso honra a Dios, si eso contamina su interior, si eso apaga algo santo que ya comenzó a crecer dentro de ella.
Y este es un punto decisivo, porque una de las señales más claras de que alguien todavía vive lejos de una obra profunda de Dios es la facilidad con la que logra callar su conciencia una y otra vez. Lo hace hasta que ya no siente casi nada, hasta que puede mentir, herir, manipular, ocultar, exagerar, vivir con doblez y seguir adelante como si nada importante hubiera ocurrido. Pero cuando Dios está transformando a una persona, ese mecanismo empieza a romperse. Ya no es tan fácil seguir igual. Ya no es tan simple pecar y continuar en paz. Ya no es tan cómodo disfrazar intenciones. Algo dentro se inquieta, algo insiste, algo llama al arrepentimiento, a la revisión, al regreso. La conciencia convertida en altar no significa que la persona se vuelve perfecta. Significa que ya no puede entregarse al error con la misma tranquilidad. Puede fallar, puede tropezar, puede equivocarse incluso de maneras dolorosas, pero hay una diferencia clara. No logra instalarse cómodamente en aquello que la separa de Dios. Siente peso, siente duelo, siente necesidad de volver. Y ese dolor interior, aunque incómodo, es una evidencia preciosa de que todavía hay sensibilidad espiritual. Porque lo verdaderamente peligroso no es solo caer. Lo verdaderamente peligroso es dejar de sentir el peso de la caída. Por eso, cuando Dios toma en serio el corazón de una persona, empieza a trabajar mucho en la conciencia. No solo en los grandes actos visibles, sino en esas zonas internas donde casi nadie entra. Motivos ocultos, deseos mezclados, intenciones ambiguas, palabras que parecen correctas, pero nacen de una raíz torcida, reacciones que se justifican por fuera, pero por dentro estaban cargadas de vanidad, resentimiento o manipulación. Y lo más fuerte es que, antes, la persona tal vez ni siquiera percibía esas cosas. Ahora sí, ahora algo la detiene. Ahora una verdad interior le dice que no basta con parecer correcta por fuera si por dentro todavía hay algo que Dios está señalando. Ese es el momento en que la vida espiritual deja de ser solo un conjunto de prácticas externas y empieza a entrar en terrenos mucho más reales. Ya no se trata solo de asistir, hablar, postear, cantar o repetir ciertos hábitos. Se trata de vivir delante de Dios con una conciencia despierta, de reconocer que hay un lugar dentro de ti donde el cielo quiere gobernar. Un lugar donde las excusas ya no deberían mandar. Un lugar donde la voz de Dios pesa más que los impulsos, más que la conveniencia, más que la costumbre. Y cuando ese altar interior empieza a construirse, muchas cosas cambian, aunque nadie las vea inmediatamente. Cambia la forma en que eliges tus palabras. Cambia la forma en que manejas el deseo de venganza. Cambia la manera en que respondes a pensamientos que antes alimentabas en secreto. Cambia incluso la velocidad con la que te arrepientes. Porque cuando la conciencia está viva, el alma ya no disfruta tanto de demorarse lejos de Dios. Ya no siente placer en sostener el autoengaño. Puede resistirse un tiempo, puede luchar, puede intentar justificarse, pero en el fondo sabe que hay una verdad llamando desde dentro. Y esa llamada se vuelve cada vez más fuerte. Hay una gran diferencia entre vivir con una conciencia adormecida y vivir con una conciencia convertida en altar. La primera te deja hacer casi cualquier cosa mientras no haya consecuencias visibles. La segunda te recuerda que tu vida está siempre delante de Dios, incluso cuando nadie más sabe lo que hiciste. La primera solo teme ser descubierta. La segunda teme entristecer al Señor. La primera calcula. La segunda discierne. La primera pregunta cuánto puede acercarse al borde sin caer. La segunda empieza a preguntarse qué debe alejar de sí para permanecer limpia, sensible y sincera. Y aquí aparece una pregunta que toca el centro del tema. ¿Todavía puedes acomodarte fácilmente a cosas que sabes que no agradan a Dios?
¿Todavía puedes justificar sin lucha aquello que antes te habría confrontado? ¿O hay dentro de ti una sensibilidad nueva, una incomodidad santa, una voz interior que ya no te deja vivir igual? Porque esa diferencia revela mucho. Revela si tu conciencia sigue siendo un espacio dominado por tu conveniencia, o si está empezando a convertirse en un altar donde Dios tiene derecho a corregirte, a pesarte y a llamarte de vuelta. Cuando Dios transforma de verdad un corazón, la conciencia deja de ser un simple rincón moral y empieza a convertirse en un lugar sagrado. No porque la persona se vuelva más religiosa en apariencia, sino porque se vuelve más verdadera delante del Señor. Empieza a escuchar más fino, empieza a discernir más profundo, empieza a sentir con mayor claridad cuando algo ensucia, cuando algo enfría, cuando algo rompe la comunión. Y aunque eso incomode, aunque eso traiga lucha, aunque eso exponga áreas que aún necesitan ser tratadas, también es una señal hermosa de que Dios no ha dejado el corazón intacto. Lo está ocupando, lo está purificando, lo está haciendo sensible a su voz. Y cuando la conciencia se vuelve altar, ya no basta con vivir sin escándalo ante los hombres. El alma comienza a desear limpieza real delante de Dios. La paz interior cambia tus decisiones. Uno de los cambios más claros en una persona que está siendo transformada por Dios aparece en la manera de decidir. No solo en las grandes decisiones que todos ven, sino en las pequeñas, en las íntimas, en esas elecciones diarias donde se revela qué es lo que realmente gobierna el corazón. Porque antes de una obra profunda de Dios, muchas decisiones nacen de lugares muy inestables. Nacen del miedo a perder, de la urgencia por llenar un vacío, del deseo de agradar a otros, de la presión de demostrar algo, de la ansiedad por controlar el resultado. La persona decide apresurada, reacciona más que discierne, se mueve por impulso, por carencia, por necesidad de resolver rápido lo que le incomoda por dentro. Pero cuando Dios empieza a gobernar el interior, la lógica cambia. La paz comienza a ocupar el lugar donde antes mandaban la prisa, el temor y la confusión. Y aquí hay una verdad muy importante. No estamos hablando de una paz superficial, de una sensación agradable que aparece cuando todo sale como querías. Tampoco se trata de comodidad emocional. La paz de la que hablamos es más profunda que eso. Es una paz que nace cuando el corazón deja de estar completamente dominado por sus propias urgencias y empieza a alinearse con la verdad. Es la clase de paz que no siempre coincide con lo más fácil, con lo más rápido o con lo más atractivo, pero sí con lo que preserva la comunión con Dios. Y cuando alguien comienza a conocer esa paz, sus decisiones ya no se toman de la misma manera. Antes, la persona podía avanzar en relaciones, conversaciones, compromisos o caminos enteros solo porque sentía deseo, presión o necesidad. Si algo prometía alivio inmediato, parecía suficiente. Si una puerta se abría, ya era razón para correr. Si el entorno aprobaba, eso bastaba para convencerse. Pero cuando el corazón está siendo tratado por Dios, empieza a surgir otra clase de evaluación. Ya no basta con preguntarse si algo es posible. Ya no basta con saber si algo me gusta o me conviene. Empieza a pesar otra pregunta. ¿Esto me roba la paz correcta o la confirma? ¿Esto me acerca a la verdad o me obliga a negociarla? ¿Esto alimenta mi ansiedad o mi obediencia? ¿Esto nace de una dirección limpia o de una necesidad desordenada dentro de mí? Esa transformación es poderosa porque muchas personas han vivido tanto tiempo reaccionando desde sus heridas, sus miedos y sus carencias que confunden intensidad con dirección, confunden urgencia con propósito, confunden alivio temporal con voluntad de Dios. Y por eso terminan eligiendo lo que después las vacía,
las compromete o las aleja de la paz más profunda. No porque no amen a Dios, sino porque todavía no han aprendido a reconocer cómo su mundo interior influye en lo que eligen. Todavía no discernieron cuánto dolor no tratado, cuánto miedo escondido o cuánto deseo de aprobación puede disfrazarse de convicción y empujarlas a caminos que parecen correctos, pero que por dentro ya vienen marcados por la inquietud. Cuando Dios transforma de verdad el corazón, una de las cosas que hace es enseñar a la persona a no traicionarse por dentro, a no avanzar solo porque puede, a no decir sí solo por miedo a perder, a no sostener una decisión solo porque ya la anunció, aunque en el fondo sepa que algo no está en orden. Esa persona empieza a honrar más la paz interior que la presión externa. Empieza a respetar más la verdad que la apariencia. Y esto cambia mucho, porque significa que ya no se deja arrastrar con tanta facilidad por lo inmediato. Aprende a detenerse, aprende a esperar, aprende a percibir cuándo una elección nace de la fe y cuándo nace de la desesperación. Hay decisiones que desde fuera parecen buenas, pero por dentro están contaminadas por ansiedad. Hay caminos que tienen lógica humana, pero no guardan reposo en el alma. Hay respuestas que prometen resolver todo rápido, pero obligan a callar la conciencia para poder sostenerlas. Y una señal clara de madurez espiritual es que la persona empieza a notar eso. Empieza a percibir cuando algo exige demasiada violencia interior para mantenerse. Cuando una elección la obliga a ignorar convicciones profundas, cuando una relación, un proyecto o una postura la deja más fragmentada que alineada. Esa percepción no siempre es cómoda, porque a veces la paz de Dios te impide quedarte en lugares que tu necesidad querría conservar. Pero precisamente ahí se revela que el corazón ya no está siendo dirigido solo por apetitos inmediatos. Esto no significa que toda decisión correcta se sienta fácil. Muchas veces obedecer duele. Muchas veces elegir lo limpio, lo verdadero y lo santo cuesta más que seguir el impulso del momento. Pero incluso en medio del costo hay una diferencia. La obediencia puede traer dolor, pero no trae esa fractura interna de estar traicionando lo que sabes delante de Dios. Puede haber lágrimas, renuncias y lucha, pero también hay una paz sobria, una integridad interior, una sensación de que aunque no entendiste todo, no te apartaste de lo que era correcto. Y esa clase de paz vale más que cualquier alivio que te obligue a negociar tu verdad. Por eso, una persona transformada no solo pregunta ¿qué quiere hacer? Empieza a preguntarse qué tipo de fruto trae esa decisión a su interior. Observa si la acerca a una vida más sincera o más doble, si la hace más libre o más esclava, si la deja más limpia o más inquieta, si le permite seguir caminando con verdad delante de Dios o si empieza a exigir pequeñas traiciones interiores para sostenerse. Y esa manera de discernir cambia el rumbo de toda una vida, porque muchas caídas no comienzan en un gran acto visible. Comienzan en una pequeña decisión tomada contra la paz, contra la conciencia, contra la verdad que ya había sido mostrada por dentro. Aquí aparece una pregunta que pesa más de lo que parece. ¿Desde dónde estás decidiendo? ¿Desde la paz que nace de estar alineado con Dios o desde la urgencia de resolver rápido algo que te desordena por dentro? ¿Desde la verdad o desde el miedo? ¿Desde la confianza o desde la carencia? Porque una misma elección puede parecer razonable por fuera, pero estar profundamente torcida por dentro si nació de un lugar equivocado. Y cuando Dios empieza a reinar en el corazón, ya no deja que eso pase desapercibido con tanta facilidad. La paz interior cambia tus decisiones porque cambia primero tu mundo interno. Reordena tus motivos, purifica tus impulsos, desacelera tu ansiedad
Te enseña a no llamar dirección a todo lo que solo es prisa. Te muestra que no toda puerta abierta viene de Dios y que no todo lo que genera emoción merece ser elegido. Poco a poco comienzas a preferir una decisión difícil con paz antes que una decisión brillante con inquietud. Comienzas a valorar más la coherencia interior que la aprobación externa. Comienzas a entender que una vida guiada por Dios no siempre será la más aplaudida, pero sí será la más íntegra. Y esa integridad, construida decisión tras decisión, termina revelando con mucha fuerza la verdad del corazón. Tu hambre espiritual denuncia tu verdadera condición. Hay algo que no puede ocultarse por mucho tiempo, y es el tipo de hambre que gobierna tu interior. Porque tarde o temprano toda vida se mueve hacia aquello que más desea. Puede disimularlo un tiempo, puede maquillarlo con palabras correctas, puede intentar sostener una imagen espiritual delante de otros, pero el corazón siempre termina inclinándose hacia lo que realmente anhela. Y por eso el hambre espiritual se vuelve una evidencia tan poderosa. No porque una persona transformada por Dios no tenga otras luchas o deseos, sino porque en medio de todo eso comienza a aparecer una necesidad nueva, una atracción distinta, una búsqueda que antes no existía con la misma verdad. Empieza a tener hambre de lo que viene de Dios. Este tema es profundo, porque muchas veces las personas evalúan su vida espiritual solo por lo que hacen hacia afuera, pero no observan con suficiente sinceridad qué es lo que están deseando por dentro. Y esa omisión puede engañar mucho, porque alguien puede seguir cumpliendo rutinas religiosas y aún así llevar un corazón vaciado de apetito por la presencia de Dios. Puede escuchar mensajes, repetir frases, participar en espacios espirituales y aún así no tener verdadero interés por ser confrontado, corregido, guiado o purificado. Lo que sostiene su vida de fe puede ser costumbre, identidad cultural, miedo a alejarse del todo o simplemente apego a una versión conocida de sí mismo, pero no hambre real de Dios. Cuando una obra genuina empieza a ocurrir en el corazón, una de las señales más claras es que el alma deja de satisfacerse con sustitutos. Empieza a notar que muchas cosas que antes la llenaban ya no alcanzan. Lo que antes distraía ahora no calma. Lo que antes entretenía ahora no sacia. Lo que antes parecía suficiente comienza a sentirse corto. Y no siempre la persona entiende de inmediato lo que está ocurriendo. Solo percibe que por dentro hay una necesidad que no se resuelve con ruido, con validación, con actividad, con más ocupación, con más consumo, ni siquiera con formas externas de religiosidad. Empieza a descubrir que necesita presencia, verdad, dirección, comunión real con Dios. Y esa necesidad, cuando es auténtica, comienza a reorganizar prioridades, porque el hambre verdadera siempre termina alterando la conducta. No necesariamente de forma dramática al principio, pero sí de manera progresiva y visible. Una persona con hambre espiritual empieza a buscar espacios de silencio que antes evitaba. Empieza a valorar la palabra no solo como contenido, sino como alimento. Empieza a necesitar oración no solo cuando tiene urgencias, sino porque algo dentro le pide volver a Dios. Empieza a soportar menos las superficialidades que antes la distraían por completo. Y no porque se vuelva automáticamente intensa o impecable, sino porque el alma ya empezó a percibir la diferencia entre lo que llena por un momento y lo que sustenta de verdad. Aquí se revela algo muy importante. El hambre espiritual no siempre se presenta como euforia. A veces aparece como incomodidad, como sensación de vacío, como tristeza al notar que ciertas áreas se enfriaron, como dolor por la distancia interior, como conciencia de que algo santo falta y no puede ser reemplazado con nada más. Y esa incomodidad, lejos de ser una mala señal,
puede ser una de las evidencias más claras de que Dios está atrayendo otra vez el corazón. Porque lo peligroso no es sentir hambre. Lo peligroso es acostumbrarse a no tenerla. Acostumbrarse a una vida donde la ausencia de deseo por Dios ya no provoca ninguna inquietud. Por eso este tema denuncia la verdadera condición de una persona. Porque no se trata solo de preguntarse si todavía cree en Dios, sino de observar si todavía desea ser conducido por Él, si todavía quiere ser corregido por su verdad, si todavía anhela una comunión que vaya más allá de lo útil y de lo urgente, si todavía le importa más la presencia de Dios que la simple tranquilidad de seguir con su rutina. Porque hay una gran diferencia entre buscar a Dios para resolver una necesidad puntual y tener hambre de Él por quien Él es. La primera búsqueda puede aparecer en crisis, la segunda transforma la vida entera. Muchas personas solo perciben su propia superficialidad cuando todo lo demás comienza a fallar, mientras haya distracciones, logros, afectos, movimiento, ruido o sensación de control. No sienten con claridad lo vacías que están por dentro, pero cuando esas capas empiezan a caer, queda expuesta la verdad. Y allí se ve si el alma corre hacia Dios o si solo busca nuevos sustitutos para no enfrentarse con su propio vacío. Esa reacción dice mucho. Dice si la persona todavía tiene un corazón que reconoce dónde está el pan verdadero, o si se acostumbró tanto a alimentarse de cosas temporales que ya no sabe discernir el hambre más profunda. Cuando Dios está obrando, incluso las caídas y los periodos de sequedad terminan produciendo un clamor distinto. No siempre inmediato, no siempre limpio, no siempre maduro, pero real. La persona puede haberse dispersado, puede haber perdido enfoque, puede sentirse fría, puede notar incoherencias dentro de sí, pero hay algo que no la deja en paz del todo. Algo la llama de vuelta. Algo le recuerda que no fue creada para vivir satisfecha lejos de la fuente. Y ese llamado, cuando es recibido, va despertando otra vez el apetito correcto. El alma vuelve a desear lo que realmente le da vida. También aquí hay una confrontación muy necesaria, porque no basta con decir que amas a Dios si tu corazón no tiene interés en acercarse a aquello que te lo revela con más verdad. No basta con afirmar que la fe es importante si todo en tu vida compite exitosamente contra cualquier espacio de comunión. No basta con conservar lenguaje espiritual si por dentro ya no existe deseo de limpieza, de dirección, de arrepentimiento, de profundidad. El hambre no se demuestra con declaraciones, sino con inclinaciones, con aquello hacia lo que corres, con aquello que extrañas, con aquello que buscas cuando nadie te obliga. Y esto no se mide solo por cantidad de tiempo o por intensidad emocional. Se mide por honestidad interior. Puede haber personas sencillas, discretas, sin grandes expresiones externas, pero con un hambre verdadera por Dios. Y puede haber otras muy visibles, muy activas, muy elocuentes, que en realidad están vacías de apetito espiritual genuino. Por eso este tema es tan revelador, porque toca una dimensión que la apariencia no puede controlar para siempre. Tarde o temprano, lo que realmente deseas se manifiesta en cómo vives, en cómo eliges, en cómo ordenas tus días, en lo que toleras y en lo que ya no te deja en paz. Entonces, la pregunta no es solo si todavía tienes fe. La pregunta es, ¿qué está deseando tu alma? ¿Qué es lo que de verdad te mueve? ¿Qué buscas cuando necesitas dirección? ¿Qué anhelas cuando el ruido se apaga? Porque tu hambre espiritual denuncia tu verdadera condición, revela si tu corazón se ha acostumbrado a vivir lejos de Dios o si, aun en medio de procesos, luchas y contradicciones, sigue existiendo dentro de ti una necesidad real de su presencia. Y cuando esa hambre está viva, aunque todavía haya mucho por ordenar,
Ya existe una evidencia poderosa de que Dios sigue trabajando en lo íntimo, atrayendo el corazón hacia lo único que puede saciarlo de verdad. La verdad de tu corazón siempre termina apareciendo. Puedes sostener una imagen durante mucho tiempo, puedes cuidar tus palabras, seleccionar lo que muestras, aprender el lenguaje correcto, construir una versión de ti que resulte convincente delante de otros. Puedes parecer firme, parecer sensible, parecer humilde, parecer espiritual. Incluso puedes llegar a creer por momentos que esa imagen es suficiente para sostener tu vida entera. Pero hay una verdad que nadie logra evitar para siempre. El corazón termina manifestándose. Lo que realmente vive dentro de ti acaba saliendo a la luz. No siempre en un solo momento, pero sí en el rumbo de tus decisiones, en la calidad de tus reacciones, en la dirección de tus deseos, en la manera en que respondes a la presión, al silencio, a la corrección, al dolor y a la tentación. Ese es el punto donde todo este mensaje converge, porque no se trata solo de identificar señales aisladas. Se trata de entender que la vida entera termina revelando quién gobierna verdaderamente el interior. Tarde o temprano, la verdad del corazón se filtra. Se filtra en lo que una persona tolera cuando nadie la vigila. Se filtra en cómo ama cuando no recibe nada a cambio. Se filtra en lo que decide cuando tiene la oportunidad de avanzar traicionando su paz. Se filtra en la manera en que gestiona una herida, en la forma en que responde cuando su ego no recibe el lugar que esperaba, en la sensibilidad o dureza de su conciencia, en la profundidad o superficialidad de su hambre espiritual. Todo acaba hablando, todo acaba formando una evidencia, y esto es serio, porque muchos viven como si bastara con administrar bien la apariencia, como si lo importante fuera no ser descubiertos, como si la meta fuera parecer correctos en vez de ser transformados. Pero Dios nunca ha trabajado así. Dios no se relaciona primero con la imagen, se relaciona con la verdad. Él no queda impresionado por lo que logras sostener ante los hombres. Él sigue mirando aquello que intentas ocultar incluso de ti mismo. Mira lo que todavía amas y no has querido rendir. Mira las motivaciones que no reconoces en voz alta. Mira la raíz de ciertas decisiones que justificas con argumentos muy razonables, pero que por dentro nacieron de miedo, orgullo, carencia o necesidad de control. Y precisamente porque mira la verdad, también puede transformarla. Aquí está una de las diferencias más profundas entre una religiosidad superficial y una vida realmente tocada por Dios. La religiosidad superficial invierte mucha energía en administrar percepciones. Cuida el lenguaje, cuida el comportamiento visible, cuida la reputación espiritual, pero una obra genuina de Dios va más abajo, se mete en la intención, en el deseo, en la reacción espontánea, en el rincón secreto donde nadie entra, y cuando esa obra es real, aunque el proceso sea lento, aunque todavía existan luchas, aunque queden áreas por rendir, empieza a notarse un movimiento sincero. La persona ya no quiere solo parecer bien, quiere estar bien delante de Dios. Ya no quiere proteger lo que la hace ver correcta. Quiere exponer lo que necesita ser sanado. Ya no quiere sostener una imagen impecable. Quiere una verdad que resista aun cuando la imagen se rompa. Por eso, este mensaje no fue hecho para alimentar sospechas sobre otros. No fue dado para que mires alrededor preguntándote quién es auténtico y quién no. Fue dado para algo mucho más incómodo y mucho más santo, para que permitas que la luz de Dios atraviese tu propia vida. Porque al final, la pregunta no es cuántas personas creen que eres de Dios. La pregunta es qué evidencia está produciendo esa relación dentro de ti. ¿Qué está ocurriendo en tu manera de amar? ¿Qué está ocurriendo en tu conciencia? ¿Qué está ocurriendo en tu trato con el pecado?
¿Qué está ocurriendo en tus decisiones cuando no hay presión religiosa, cuando no hay ambiente, cuando no hay nadie mirando? Ahí es donde aparece la verdad. Tal vez, al escuchar todo esto, te hayas dado cuenta de que hay áreas de tu corazón donde todavía has estado sosteniendo apariencias. Tal vez descubriste que ciertas reacciones siguen mostrando más ego que rendición. Tal vez notaste que tu hambre espiritual se ha enfriado más de lo que querías admitir. Tal vez entendiste que en algunas decisiones ya no estabas siendo guiado por la paz de Dios, sino por ansiedad o necesidad de controlar. Y si eso ocurrió, no recibas este momento como condenación ciega. Recíbelo como misericordia, porque lo peor no es ser confrontado. Lo peor es permanecer tanto tiempo en la apariencia que ya no sientas el peso de la verdad. Que Dios te muestre lo que está escondido no significa que te ha abandonado. Al contrario, muchas veces es la señal de que todavía te está llamando a algo más real. Todavía está tocando la puerta del interior. Todavía está removiendo lo que se endureció. Todavía está señalando lo que no quiere dejar intacto. Porque Dios no corrige para destruir, corrige para rescatar, expone para sanar, confronta para liberar. Y el corazón que acepta esa obra, aunque pase por quebranto, termina entrando en una profundidad que ninguna apariencia puede producir. No necesitas salir de este mensaje prometiendo perfección. No necesitas fingir que ya estás completo, que ya venciste todo, que ya no hay contradicciones dentro de ti. Lo que sí necesitas es honestidad. Honestidad para dejar de llamar madurez a lo que solo era costumbre. Honestidad para reconocer dónde todavía vives más pendiente de parecer que de ser. Honestidad para admitir qué parte de ti sigue resistiendo la mano de Dios. Porque solo la verdad puede ser transformada. Lo que escondes puede sostener una imagen. Lo que rindes puede empezar a cambiar de verdad. Y aquí está la conclusión que no se puede suavizar. Delante de los hombres, tal vez aún consigas sostener una narrativa. Tal vez aún logres que otros crean ciertas cosas sobre ti, pero delante de Dios solo permanece lo que es real. Solo cuenta aquello que ya comenzó a ser formado en el corazón. Solo tiene peso lo que resiste cuando se apagan los escenarios y queda expuesta la vida tal como es. Por eso, la pregunta que permanece no es si sabes hablar de Dios, no es si conoces versículos, no es si puedes conmover a otros con tu lenguaje espiritual. La pregunta es esta: cuando Dios mira tu interior hoy, ¿encuentra una apariencia bien construida o encuentra un corazón que, aunque esté en proceso, ya decidió rendirse a la verdad? Porque la verdad de tu corazón siempre termina apareciendo. Y cuando esa verdad finalmente salga por completo, lo único que realmente importará no será lo que lograste proyectar, sino lo que permitiste que Dios transformara dentro de ti.